Y mire, una semana de mucho movimiento en los temas energéticos. La Corte echando para atrás en la sala segunda el tema del llamado decreto NALE, que establecía lineamientos para la operación del tema de energía. Después el presidente estrenando una figura que se creó desde hace varios sexenios y que no había usado hasta ahora, que es la iniciativa preferente, que es mandar una iniciativa para que el Congreso la tenga que votar, no necesariamente a favor, pero sí o sí la tenga que votar en este periodo. Y para entender todo este movimiento, qué mejor que Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GMEC. Gonzalo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen día. Mi querido Mario, muy buen día, muy buenos días. Buenos días. A ver, cuéntanos. Empezamos, si te parece, con el asunto de el decreto y la iniciativa. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Es coincidencia que salgan en la misma semana o cómo los lees tú? Más que una cosa de timing, hay que entender cómo se relaciona uno con el otro. Como muy bien mencionabas, la Corte justamente ha mandado para abajo a través de amparos, de suspensiones e incluso ya con una controversia constitucional, un acuerdo del CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica, y la política de confiabilidad de la CENER, por ser excedentes en sus facultades, dañar la competencia económica, alterar prácticamente todo el sistema eléctrico que conocemos. Eso ya había sido declarado por las propias Cortes. El presidente, anticipándose a este fracaso que venía de estas políticas, de esta implementación de medidas regulatorias, recoge prácticamente esos dos acuerdos, son la génesis de lo que hoy es su iniciativa preferente sobre la ley de la industria eléctrica. Es prácticamente, te lo fui adelantando, ser los mismos vicios de inconstitucionalidad de los cuales ya la Corte se ha declarado, lo cual eso va a ser muy importante para las cosas por venir. Una cosa que quizás es más novedosa en esta ley que ha mandado el presidente es que no solamente echa para abajo los avances de la reforma energética, sino que se lanza completamente contra el sector privado al poner una figura donde estarían revocando o potencialmente revocando la figura del autoabastecimiento. Sí. No es otra cosa que quien quiera poner una planta eléctrica para su propio consumo lo pudiera hacer. Que eso ha venido ocurriendo para varias empresas desde hace varios años, ¿no? Es muy correcto, Mario. Esa es una figura que se creó desde el 92 y los primeros permisos son de 1994. Para darle un poco de idea a la gente de cuánto es el peso de esta figura, aproximadamente el 12% del PIB viene precisamente de industrias o servicios relacionados o que toman su energía de esta figura. Así que se trastocaría un tema nervioso del país completamente. A ver, ¿qué implicaría, y lo hemos visto con otras voces, con la tuya, con la del propio Kenneth Smith, que negoció el TEMEC, qué implicaría de aprobarse en estos términos en la relación con el extranjero? Y digo el extranjero porque muchas de las empresas del sector energético tienen inversiones en nuestro país que vienen desde España, Estados Unidos, Canadá, pero también por el marco del TEMEC y lo que representa eso en términos de la relación binacional. Pues mira, son varias aristas que corren en diferentes pistas de manera simultánea. Los tratados internacionales lo establecen claramente, sobre todo el de la Unión Europea y el de América del Norte, que primero deben de agotarse las instancias legales. ¿Eso qué significa? Que prácticamente al día siguiente o al momento de la publicación del Diario Oficial de la Federación, empezarán los litigios de amparo, seguramente de suspensiones. El propio Consejo Coordinador Empresarial ha advertido de manera muy atinada de que el cambio justamente en las reglas equivale a una expropiación indirecta, lo cual activa otros mecanismos también de estos tratados comerciales, a los cuales hay que incluirle también TPP con nuestros socios de Asia-Pacífico. Así que eso es prácticamente el inicio de un periodo largo de litigios, Mario. Dice el gobierno mexicano que todo esto que estamos platicando es en aras de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que en el discurso que ha presentado se fue debilitando a lo largo de las administraciones anteriores, y ellos están rescatando a una empresa clave del Estado mexicano. En tu opinión, ¿esto fortalece, como dice el gobierno, a la comisión? ¿Eso tiene algún beneficio desde la lógica del gobierno que tú compartas o que coincidas? De hecho, yo te podría decir, Mario, de que esta iniciativa, absolutamente el único beneficiario es la Comisión Federal de Electricidad. Pierde el Estado mexicano, pierden los consumidores y pierden las empresas que han invertido. Aquí no gana absolutamente nadie más que Comisión Federal de Electricidad, que está empeñada en la visión del director Manuel Bartlett, a que tiene que hacer generación, cuando es la única área de negocio donde está perdiendo dinero. Tiene justamente su monopolio de transmisión, tiene su monopolio
en distribución y tiene una máquina, literalmente una maquinita de imprimir dinero en la comercialización de combustibles. Sin embargo, esta obsesión para regresar a la parte de la generación muchas veces cara e ineficiente es lo que nos está llevando a este problema. Uno de los temas que está ahí, que han señalado de los críticos de esta iniciativa, es el asunto de las energías limpias. ¿Qué impacto tiene ya en los hechos, digamos, de aprobarse en estos términos como propone el presidente y si fuera aprobada por el Congreso, más allá de los litigios que ya nos explicabas, porque además es una ley secundaria, es decir, no reformaría la Constitución y la Constitución marca otros lineamientos y también iría contra los tratados que nos acabas de recordar hace unos momentos. Pero en el tema de la práctica con las energías limpias, ¿qué efectos tendría? Qué bueno que me preguntas eso, Mario, y nos tenemos que ir al corazón de esta política, de lo que está tratando de hacer la secretaria Nale, el director Bartlett y el presidente López Obrador. Y es prácticamente cambiar la forma en que se consume la energía en México. Al día de hoy, bajo la ley vigente e incluso basada bajo el artículo 28 constitucional y el 134, la energía en México al día de hoy todavía se despacha de que el generador o la planta más eficiente, la que tenga el costo de generación más barato, que típicamente es el combustible, es la que primero se despacha. En ese orden, primero van las energías fotovoltaicas, va la eólica, viene la geotérmica, las hidroeléctricas, Laguna Verde, nuestra planta nuclear, todo el corazón que es el ciclo combinado de gas natural, y ya hacia la parte de la cola vienen justamente las plantas de combustible y de diésel, que podemos ir adivinando de que estas plantas, las más viejas e ineficientes y también las más contaminantes, son las de CFE. Se van comprando esos bloques de energía hasta satisfacer la demanda. Obviamente CFE con sus plantas más ineficientes se queda sin despachar, tiene las plantas paradas y sigue pagando sueldos, salarios y no está generando energía. Lo que está diciendo el presidente López Obrador es de que, a ver, vamos a cambiar eso y primero van nuestras hidroeléctricas. Y tiene, te lo adelanto, un tema, un componente político, precisamente lo vimos el año pasado por las inundaciones en Tabasco. Eso, sin embargo, no hace que llueva en Nayarit, donde tenemos 3 de las grandes hidroeléctricas, Aguamilpa, El Cajón y La Yesca. Así que no podemos hacer llover por decreto. Ajá. Después de que salen las hidroeléctricas, vendrían todas las plantas de CFE, incluyendo estas de combustible y de diésel. Y aquí justamente esas concesiones que son un costo más alto. Después vendrían las plantas, en este caso las plantas renovables, y después vendrían justamente las de ciclo combinado. Obviamente trastocar todo esto significa 3 cosas de inmediato. Más contaminación al despachar las plantas de combustible, costos de generación más altos, y aquí esta tiene una pequeña bifurcación. Si el presidente López Obrador cumple su promesa de no subir las tarifas eléctricas, significa mayores subsidios eléctricos, que aproximadamente el año pasado alcanzaron los 5,000 millones de dólares. Ya. Por el otro lado, las tarifas industriales que no tienen subsidios significan costos de generación más altos, lo cual significa que la recuperación económica para salir de esta debacle que fue 2020 va a ser todavía más complicada. Pues ahí están los efectos que podría tener en caso de aplicarse esta nueva ley. Vamos a ver qué pasa en el Congreso. Gracias, Gonzalo. Mario, un gran abrazo a ti y a tu público. Gracias, otro abrazo de vuelta. Gonzalo Monroy. Nosotros nos vamos a un nuevo corte para regresar con Marta Lamas y con Mauricio Merino, aquí en la Agenda.